De regreso con Noticias Globovisión Internacionales. Recuerde que nos ve en YouTube, Globovisión en Vivo TV, en cualquier parte del mundo. Vamos a recibir en esta parte a Sebastián Restrepo. Él es director de carrera ecológica de la Universidad Javeriana en Colombia, porque ha sido viral la noticia de los hipopótamos de Pablo Escobar en ese país. Leo por acá que según el más reciente censo del Ministerio del Ambiente, para 2022 había al menos 169. Sin una política de control de la población, se estima que para 2030 llegarían a ser más de 500 y en 2035 superarían los 1000 hipopótamos. Y entiendo que fueron 3 los que llevó Pablo Escobar al principio. Bienvenido, profesor, señor Sebastián Restrepo. Gracias por atendernos para tratar un tema que ha sido noticia. Gracias, Bernardo, por la invitación. Muy atento a sus inquietudes. ¿Qué sucede con los hipopótamos? Hemos leído que se va a aplicar eutanasia por lo menos 80. ¿Cómo recibe Colombia esta noticia? Bueno, la recibe de diferentes formas dependiendo del sector de la sociedad. Yo represento al sector de la academia y en la academia recibimos de una manera positiva esta noticia en tanto es una medida que es necesaria para hacer control efectivo de una especie que es exótica e invasora y tiene unas problemáticas muy específicas en el contexto en el cual está. En ese sentido, era una deuda de más de 30 años que tenía el Estado colombiano de tomar acciones consistentes con la dimensión del problema. Pues usted muy bien lo dijo, ¿no? Empezaron 4 hipopótamos y hoy en día tenemos cerca de 200 individuos y las proyecciones poblacionales dicen que está creciendo por encima de una tasa anual del 9%, algunos escenarios plantean el 14%, y esto representa un riesgo muy grande para la gente que vive en el área en la cual este animal está, que es todas las riberas del río Magdalena, en la cuenca media, también para la biodiversidad, algunas de las especies nativas, amenazadas, entre otras, que conviven allí y por supuesto, pues en este caso para el funcionamiento de los ecosistemas. Ahora, ¿por qué otros países no quieren recibir a estos hipopótamos? Hablábamos o leía sobre una situación genética con estos animales. Realmente, ¿cuál es el problema genético? ¿Cómo podemos entender, sobre todo para la audiencia de Globovisión, explicar de un tema que es complejo de la manera más básica posible? ¿Por qué otros países no reciben los hipopótamos? ¿Qué es lo que pasa con la genética? ¿Y por qué hay que aplicarles eutanasia? Claro, entonces vamos paso a paso. Lo primero es que hay una endogamia muy grande, es decir, todos son parentes, ¿no? Y esto pues puede representar un agotamiento del pool genético, es decir, hay animales que ya están teniendo problemas genéticos que pues desde el punto de vista de los países que van a recibir estos animales es una cuestión problemática que se asocia con potencial sufrimiento animal, que se asocia con incluso pues afectar poblaciones de estos animales que están en sus países de origen. En ese sentido, la propuesta de traslocación, que ha sido parte de las acciones de manejo consideradas por el Ministerio de Ambiente dentro del plan de manejo, han considerado la traslocación a otras áreas como santuarios y zoológicos y ahí se ha hecho una gestión muy importante que no ha producido los resultados necesarios, en parte, y podemos agruparlo en 3 aspectos. Primero, porque hay unos marcos normativos internacionales, sobre todo de los países que han sido firmantes de acuerdos multilaterales como el Convenio de la Diversidad Biológica o la Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies Amenazadas, en donde básicamente se requieren permisos de los países que enviarían los animales y permisos de los países que los recibirían. Eso complica todo en términos de facilitar esa traslocación. Un segundo aspecto tiene que ver con las condiciones técnicas, es decir, transportar animales que son tan grandes, que son tan peligrosos, es algo que no es sencillo, eso no es como embalarlos en un camión o montarlos en un avión o en un barco, eso tiene muchos aspectos técnicos que incluso deben garantizar el bienestar de estos animales. Y el tercer aspecto es una cuestión logística en el campo. El Valle del Magdalena, que es donde están estos animales, es un lugar muy extenso, muy amplio y los núcleos de hipopótamos están en muchos casos alejados de las áreas que son de fácil acceso. Esto representa un problema
práctico y real, además de tener unos costos muy elevados, y esta situación ha limitado esta posibilidad. En ese sentido, lo que ha dicho la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, es que es necesario actuar con consistencia y de una manera contundente respecto a la dinámica del problema y priorizar dentro de estas acciones la eutanasia en unos términos éticos y que garanticen el bienestar animal. Es una salida que no deja contento a nadie, pero que en la perspectiva del problema es necesaria, o así lo vemos en la academia. Profesor, justamente preguntarle si hay conocimiento de por qué se decide que sean 80 los hipopótamos que sean sacrificados y qué tan humana, tal vez podría ser la palabra, la decisión. Claro, entonces, ¿por qué 80? Primero, porque estamos en un momento en el que el problema ha crecido mucho. Es decir, si estas decisiones hubieran sido tomadas antes, por supuesto, el sacrificio hubiera sido mínimo, el número de animales que tendrían que sacrificarse para limitar el crecimiento de la población y disminuir este fenómeno de invasión biológica sería menos. En este momento hay que tomar acciones rápidas que permitan de alguna forma corregir esa deuda histórica que ha tenido el país en el manejo de esta especie. Y por el otro lado está asociado a cuestiones más administrativas, en donde el Ministerio de Ambiente ha conseguido unos recursos financieros que operarían a través de las corporaciones autónomas regionales, que son las autoridades ambientales en el territorio aquí en Colombia. Y en ese sentido, pues los recursos alcanzarían, en principio, para activar este plan de manejo y garantizar esta acción de sacrificio para estos 80 individuos. Ahora bien, ¿qué tan ética o qué tan humana es esta decisión? Pues aquí hay muchos aspectos que se deben considerar. Lo primero es, digamos, entender que es una decisión muy costosa en términos de la vida de unos individuos de una especie exótica, pero que obviamente esta decisión puede garantizar que se minimicen los riesgos sobre la población humana y se minimicen los riesgos sobre especies que hacen parte del patrimonio ambiental colombiano, que en algunos casos están amenazadas por unos problemas muy largos y muy de vieja data sobre la transformación de esta cuenca. Los términos en los cuales esta eutanasia se haga, que han sido considerados dos métodos, una que es química y otra que tiene que ver con cacería de control, deben garantizar que estos animales no sufran. Y eso es un estándar ético que es muy claro en el manejo de la vida silvestre y que en este caso tiene que ser, por supuesto, una prioridad. Profesor, tengo 30 segundos nada más para preguntarle. ¿Vendrán otros sacrificios o eutanasias en los próximos años o qué medidas se puede aplicar para que pues, no haya que arrebatarle la vida a los animales? Dependerá un poco de los resultados que esta decisión tenga. El plan de manejo considera la traslocación y la contención. El plan de manejo sigue avanzando en esos otros frentes, es decir, manteniendo los animales en un lugar y tratando de hacer acuerdos efectivos para que puedan irse a otros lugares. Sin embargo, si esto no avanza, lo más probable es que esta política se repita en años venideros. Gracias, profesor Sebastián, por atendernos esta mañana. Un gusto, Bernardo, que tengan buen día. Igual, Sebastián Restrepo es director de la carrera de Ecología de la Universidad Javeriana, nos atendió desde Colombia. Pablo Escobar llevó 4 hipopótamos en su época a ese país, actualmente hay 169 y para 2035 podrían superar los 1000 si no se aplican algunas políticas que no dejan de ser, pues para algunos preocupantes, pero otros afirman que necesarias. Una pausa y ya regresamos.